Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Buenos días. Que el Señor les bendiga enormemente. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Recordemos, amados hermanos, que estamos estudiando, ¿cierto?, el cristiano con toda la armadura de Dios. Y estamos guiándonos a través de las meditaciones que William Gurnall realizó por allá en el siglo XVII sobre este libro y sobre este precioso pasaje de las Escrituras que va de Efesios capítulo 6, versículo 10 a Efesios capítulo 6, versículo 20. Entonces, hermanos, hoy, ¿cierto?, vamos por la sesión número 5 de este estudio. Y todavía no hemos pasado del primer verso, ¿sí? Vamos todavía en el primer versículo de esta sesión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy fundamental, el cual se titula Entendiendo la fuerza de Dios. Y antes de iniciar con este tema, Entendiendo la fuerza de Dios, vamos a hacer una oración a nuestro Dios. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy, Señor, te rogamos para que usted, Señor, en su misericordia, sea fortaleciéndonos, sea ayudándonos, sea dándonos su gracia para poder avanzar en ese camino que se llama la vida eterna. Padre, somos tuyos, Padre, y queremos pedirte para que tú seas, Señor, mostrándonos el camino. Somos tus siervos, somos tus hijos y queremos cada día aprender de ti y aprender a honrarte, a bendecirte, a glorificarte y a exaltarte, Dios. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y que esa mañana el estudio de tu palabra, Señor, pueda llegar y ministrar nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos, Señor, porque eres el único que puede hablarnos. Tu siervo inútil nada podría hacer. Así que habla a nuestros corazones con tu sagrada palabra. Es en el nombre de tu Hijo Jesús en quien oramos en agradecimiento. Amén. Ok. El apóstol Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la semana pasada hablábamos de la necesidad que el ser humano tiene, o más bien el cristiano tiene, de fortalecerse en el Señor. Ese es su deber. Su deber es reconocer que él es un ser humano que tiene una total dependencia de Dios. Pues si el cristiano no entiende que su vida espiritual, para poder crecer en ella, depende completamente de Dios, él está destinado al fracaso. Pero si el cristiano comprende que su fuerza está en Dios, él podrá decir junto con el apóstol Pablo las palabras, pero cuando soy débil, entonces en ti, Dios, soy fuerte. Entonces, eso ya lo entendimos, esa expresión fortaleceos en el Señor. Hoy es necesario que empecemos a mirar la expresión que sigue y es en el poder de su fuerza. Y miren, hermanos, a veces se nos olvida algo muy importante. Y es que nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios no es débil. Nuestro Dios no es un pusilánime. Nuestro Dios es alguien que tiene toda la fortaleza, tiene todo el poder y Él es capaz de hacer cualquier cosa. Y nosotros debemos recordar cada día esa verdad, porque a veces parece que nuestro Dios es un Dios como cualquier ser humano, que no puede hacer nada, que no puede intervenir en la existencia humana, que no puede obrar de tal manera que podamos observar milagros. Vemos a Dios como un ser humano más. Hemos rebajado el carácter, la potencia y el poder de Dios. Y por eso es necesario, hermanos, que nosotros recordemos a través de las Sagradas Escrituras que nuestro Dios es fuerte. Y vamos a examinar algunos pasajes donde se nos recuerda esa verdad. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10,
verso 17, Moisés dice sobre Dios lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Allí Moisés dice, y leámoslo desde el 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, usted encontrará de que Moisés le dice al pueblo, circunciden su corazón, entréguense a Dios de verdad. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de dioses, Él es grande, Él es poderoso y Él es temible. Y si alguien es temible, ¿será alguien débil? ¿Alguien temible es alguien débil? No puede ser. No puede ser débil. Porque está fortalecido. Porque es alguien que el cual te infunde en ti un temor, es porque es alguien fuerte, es alguien poderoso, es alguien que es capaz de hacer cosas por las cuales tú entonces debes reconocerlo y sujetarte a él. Ese es el temor que debemos tener de Él, por lo que Él es, ¿sí? Por lo que Él es y por lo que nosotros somos, que nosotros no somos nada sin Él. Evidentemente. Él es el que nos da valor. Así es. No hay nada en el mundo que nos pueda valorar delante de Él. En el libro de Job, por ejemplo, en el capítulo 9, Job, cierto, es uno de aquellos que dice, ante su calamidad, él manifiesta en reiteradas ocasiones y dice, ¿quién me diera poder hablar con el Señor? ¿Quién me diera el poder presentar mi caso ante el Creador? Y él mismo reconoce el poder de Dios, y en el libro de Job, capítulo 9, versículo, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 4, Job dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Es una muy buena pregunta. Pues nuestro Dios, y como tomando las palabras de mi hermano, nuestro Dios a comparación con el ser humano tiene un abismo impresionante, porque mientras nosotros somos débiles, Él es ¿qué? Fuerte, Él es poderoso en fuerzas y no hay quien lo iguale. El mismo salmista entendió esto al decir en Salmos capítulo 24, versículo 8, dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Sí? El Señor es poderoso, es fuerte. Y el libro de Isaías, en el capítulo 45, allí leemos desde el versículo 22, que dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está ¿qué? La justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Esta verdad se nos olvida muy a menudo, que en Dios está la fuerza, que en Dios está la justicia, que en Dios está el poder. Y debemos recordar cada día que a diferencia de los ídolos, a diferencia de los falsos dioses, nuestro Dios tiene poder para hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Y cuando empezamos a pensar en esta expresión, la fuerza, claro, evidentemente se nos viene a la mente la capacidad, que la fuerza está relacionada con la capacidad de cargar cosas, o de empujar las mismas,
o si atendemos a la definición clásica de fuerza, puede ser la potencia para vencer a un enemigo en combate. Pero, ¿en qué consiste la fuerza de Dios? ¿En qué consiste? Si pudiéramos definir la fuerza de Dios, especialmente a la luz de nuestro texto principal y en atención a su contexto, deberíamos decir que la palabra fuerza implica una potencia espiritual superior que habilita a cualquiera para vencer en el plano de lo espiritual. Pensemos en lo siguiente: ¿qué es imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? Nada. El libro de Lucas, ¿cierto? El libro de Lucas en su capítulo 1, versículo 37. ¿Cómo? Sí, claro. Tranquila. Sí, queda grabado. Lucas 1:37. Léalo, mi hermano Oscar, por favor, ¿qué dice? ¿Lucas qué? 1:37. ¿Qué dice este pasaje? Un momento. Lucas 1:37 dice: porque nada es imposible para Dios. Es sencillo, ¿no? Fácil de comprender. Hay imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. No hay nada. Nada es imposible para el Señor. Y esto se nos olvida, que nada es imposible para Dios. Que Él puede mover físicamente el universo. Puede mover las montañas si a Él le placiera. Quitar el sol. Él podría hacer cualquier cosa porque nada es imposible para Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, que lo haga. Bueno, no, pero es que Dios no va a hacer lo que tú quieras. Una cosa es que Él tenga la fuerza para hacer cualquier cosa y que nada sea imposible para Él. Y otra cosa es que su voluntad sea efectivamente hacer eso. ¿Sí? Ahí hay una diferencia importante. No es dado a nosotros retar a Dios. Para nada. Evidentemente nosotros tenemos que sujetarnos a su voluntad. Ahora, Dios puede mover físicamente el universo hasta hacer algo que parece imposible, y es transformar el perverso corazón humano en un corazón que sea capaz de alabar y engrandecer a Dios. Amén. Porque todo es posible gracias a la fuerza de Dios. Y esta es una de las cosas a las cuales debemos darle más importancia. Porque miren, es muy interesante cuando el corazón humano tiene una convicción. Un rey muy poderoso, ¿cierto? Podría doblegar físicamente a un ser humano. Pero ese rey, por más poder que tenga, no puede doblegar un corazón y una mente testaruda. Porque el ser humano, así sea, pues hay personas, ¿cierto?, que tienen convicciones tan profundas que a pesar de que alguien lo esté torturando, él no vende sus convicciones. Y pensemos en convicciones políticas. No las vende, no se niega. Así que no hay cosa más difícil de mover, hablando en términos de fuerza, que el corazón humano. Para cambiar el corazón humano, para transformar el corazón humano, se necesita de la fuerza de Dios. Y por eso nosotros deberíamos aprender cada día a meditar en la fuerza del Señor, porque Dios puede hacer posible lo imposible. Eso deberíamos aprenderlo. Y el apóstol Pablo entiende que la fuerza del Señor está presente, especialmente en esta carta a los Efesios. Él cita varias veces, por lo menos hay un mínimo de 4 referencias que nos hablan de la fuerza de Dios. Por ejemplo, cuando nos vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 19 y 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él dice, ¿y cuál? Es más, leámoslo
desde el 15, en el 15 él dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19 es el verso clave. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces miren acá, la fuerza de Dios, ¿en qué se mostró, por ejemplo? En la resurrección de Cristo. ¿Es posible que un ser humano pueda resucitar al tercer día? No es posible. Pero Dios, ¿qué hizo? Lo hizo posible. Porque la fuerza del Señor es capaz de hacer cualquier cosa. Y evidentemente la resurrección de Cristo tenía un propósito muy grande, como lo era la salvación tuya y mía. Así que el poder de Dios, la fuerza de Dios, nos es mostrada como un poder infinito que pudo resucitar a Cristo y que hoy está disponible para nosotros los cristianos. Dios nos puede dar la fuerza, porque esa es la finalidad de entender la fuerza de Dios, es entender que toda la fuerza que Dios tiene está a disposición del cristiano. Y así como Dios pudo resucitar a Cristo, Dios me puede dar la fuerza para vencer el pecado y la tentación, cualquiera que sea con la que estemos luchando en este día. Perdón, Carlos, yo cuando estoy orando, intercediendo por la iglesia, sobre todo a nivel mundial, yo le digo al Señor, a través de tu Santo Espíritu, danos ese poder y esa fuerza que derramaste en nuestros hermanos primitivos, porque es que mira que ellos, fue el Espíritu, la fuerza del Espíritu Santo que llevó a la iglesia a crecer y a permanecer hasta hoy, ¿sí? Porque ellos no eran nada. Miremos que ellos se escondieron por el miedo de que de pronto los crucificaran como a Cristo, ¿sí? Y cuando recibieron ese impacto del Espíritu Santo, ahí mismo se tiraron para afuera. Sin miedo. Porque efectivamente eso es lo que nos lleva realmente a vivir una vida poderosa, digamos. Eso es unas fuerzas espirituales, porque es que nosotros con las fuerzas espirituales tenemos, no necesitamos tener fuerza física para nada, ¿sí? Así es. Entonces, miren, vamos a Efesios 3, ¿cierto? Allí nuevamente se va a hablar de la fuerza de Dios y se va a hablar en dos pasajes específicos, uno indirecto y uno directo. Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces miren, aquí que se nos muestra que la fuerza de Dios que opera en el creyente lo capacita para cumplir con su propósito de vida al ser fortalecido en el hombre interior. Entonces, Dios tiene a disponibilidad toda su fuerza para nosotros, ¿sí? Él tiene toda la fuerza y por eso Pablo oraba de rodillas pidiéndole a Dios que esa fuerza que él tenía para hacer posible lo imposible le fuera dado a los hermanos de la iglesia en Éfeso, ¿Para qué? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, mire, ¿cuál es el propósito de la fuerza de Dios en nosotros? ¿Cuál es el propósito finalmente? De hecho, a mí me parece muy interesante porque el propósito de que toda la fuerza de Dios venga y levante al cristiano no es hacer obras extraordinarias, ¿sí? Porque a veces se nos ha enseñado erróneamente, por lo menos en un contexto religioso en el cual pude estar en un tiempo atrás, que el poder de Dios se manifestaba en, mira a ese predicador que ha ganado miles de almas, mira la iglesia que tiene, ¿cierto? En algún tiempo me enseñaron eso. Pero realmente cuando nosotros vamos a la Escritura, el poder de Dios habita en aquellos que han conocido el amor de Cristo aún por encima del conocimiento. Y esto se refleja en aquellos que realmente están llenos de toda la plenitud de Dios. Porque al final de cuentas eso es lo que Dios quiere. Dios quiere, sí, evidentemente hacer una obra evangelística que pueda atraer a miles de personas. Maravilloso, que Dios quiera que se dé. Pero lo que Dios realmente anhela es que su pueblo le conozca, que su pueblo tenga una profundidad en su relación con Dios. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que usted y yo estemos en esa relación profunda con Él. Y que si así mismo Dios lo desea, bueno, esto se traducirá en ciertas obras que son loables al ojo humano, pero solo si conocemos y profundizamos en el amor de Dios. Versículo 20. Miren lo que nos muestra, miren lo que este verso nos muestra al manifestar lo que la fuerza de Dios es capaz de hacer en nosotros. Versículo 20. Y aquel que es poderoso, nuevamente, se ensalza la fuerza de Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ahí está el punto más grande. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Incluso a veces pedimos a Dios, oramos a Dios, y Él es capaz de hacer mucho más de lo que tú estás pidiendo. Claro, el problema es que a veces pedimos mal, dice Santiago 4:1, que pedimos para nuestros deleites, ¿cierto? Pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él es capaz de hacer mucho más de lo que le estamos pidiendo que haga. Sí, entonces, Dios es poderoso. Entonces, que yo digo, Carlos, ahí que Dios es muy sabio, demasiado sabio, y Él quiere, lo que yo he entendido es que Él quiere una iglesia totalmente dependiente de Él, unos hijos que si mueven una mano para este lado, sea bajo la voluntad de Él. Pues que creamos nosotros eso, ¿sí me entiendes? Unos hijos prácticamente dependiendo totalmente de Él, ¿sí? Porque Él sabe todas nuestras necesidades, pero ¿qué nos dice? Tienen que pedirlas. Nos mandó a pedirlas sabiendo que, ¿sí? ¿Para qué? Para demostrarle a Él de que nosotros contamos es con Él, ¿sí? Y tenemos esa fe, esa confianza, esa disposición. Mejor dicho, esto es un cúmulo de estrategias y de cosas para que Dios, para prácticamente vivir por Dios, para Dios y en Dios. Miren, Dios tiene el poder para hacer todas las cosas, tanto físicas como espirituales. Y lo que nosotros debemos entender al meditar sobre la fuerza de Dios es que todo esto está a disposición de nosotros. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, recuerde que Efesios y Colosenses son dos cartas hermanas, se pueden interpretar juntas. Y en Colosenses, en el capítulo 1,
El apóstol Pablo, hablando, ¿cierto? Hablando de lo que él hacía en las iglesias, él decía en el verso 29, para lo cual también trabajo. Entonces, yo trabajo, decía Pablo. Y él trabajaba anunciando, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el trabajo de Pablo. Pero ¿cómo lo hacía Pablo? Nos dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, Pablo entiende ese principio. Dice, su potencia actúa en mí, siempre y cuando yo viva para hacer su voluntad. Y por eso uno de los textos que más me encanta de Pablo es en 1 Corintios 15:10, porque aquí parece que vemos a Pablo más egocéntrico, más altivo, por así decirlo, porque en 1 Corintios 15:9 él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Y si usted quita la primera frase del verso 10 y solamente quita la primera y la segunda, Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos. O sea, aquí vemos como un Pablo soberbio, egocéntrico, si quitáramos todo lo demás. Porque Pablo dice, yo he trabajado más que los apóstoles. Y los apóstoles estuvieron más tiempo con Jesús, pero yo he trabajado más que ellos. Pero, ¿qué dice Pablo? Y esta es la gran diferencia. Pablo entendió eso a plenitud. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es decir, Pablo entendió ese principio. Pablo lo entendió. Pablo entendió de que él podía ser muy fariseo, muy conocedor del linaje de Abraham, físicamente hablando. Pero por eso en Filipenses 3 él dice, yo todo lo tengo por basura. Porque él entendió que todas las cosas que había acumulado durante su estancia en la tierra iban a ser insuficientes para hacer la obra de Dios. Pero cuando Pablo dice, no soy yo, eres tú, Dios, el que puede hacer la obra, ¿qué pasa? El poder de Dios actúa en su vida. Y esa es la gran diferencia. Por eso, miren, cuando hablamos de cómo podemos acceder a esta fuerza de Dios, de eso vamos a hablar la próxima semana si Dios quiere. La próxima semana no estoy. Luego hablamos de eso. ¿Cómo podemos acceder a ella? Tenemos que empezar reconociendo que cada día es necesario fortalecernos en Él y recibir de Él toda la fuerza que necesitamos para afrontar el día a día. Por eso nuestro texto principal nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tu fuerza no es capaz de hacer nada, pero la fuerza del Señor es capaz de hacerlo todo. ¿Y qué pasa cuando la fuerza del Señor es capaz de hacerlo todo? ¿Quién se lleva la gloria? ¿El ser humano o Dios? Dios. Se la lleva Dios, ¿cierto? Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Miren, Dios sigue mostrando su fuerza en la actualidad. Y muchos piensan que Dios fue alguien que hizo el mundo como un relojero, lo dejó funcionando y que funciona a su deriva. Pero no. Ciertamente Dios sigue mostrando su fuerza día a día. ¿Y cómo la sigue mostrando? Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, se nos enseña que Dios sostiene el mundo actual. Miren, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y miren esta frase se le debe prestar mucha atención. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, Dios sustenta el mundo. Esa es una forma en cómo Él evidencia su fuerza de manera palpable. El mundo es sustentado por la palabra de su poder. Cuando vamos también cuando pensamos en la iglesia, ¿cómo Dios muestra su fuerza?
Bueno, Dios muestra su fuerza a través de la iglesia. Porque, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, en el versículo 18, encontramos que Jesús dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo muestra Dios su fuerza? En que la iglesia a día de hoy sigue estando vigente y sigue expandiéndose en el mundo. Y a pesar de que han venido persecuciones, a pesar de que imperios han estado en contra de la iglesia, ella sigue perseverando, ella sigue presente. Aquí estamos y somos una evidencia de la fuerza de Dios en nosotros. ¿Cómo más muestra Dios su fuerza? Llevando a los cristianos a que cumplan con su plan establecido desde antaño. Filipenses capítulo 1, verso 6. Mire lo que dice el texto. Allí Pablo nos va a decir a nosotros en Filipenses capítulo 1. Él dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así el Señor muestra su fuerza, perfeccionando a sus santos. Y miren, si pensáramos en todo lo demás, en las cosas de este mundo, Dios muestra su fuerza poderosa al punto de que aún los gobernantes, ¿cierto?, están en las esferas del poder porque Dios así lo ha permitido. No porque ellos tengan habilidades políticas para llegar a esos puestos, no. Porque es que Dios es el que establece quién ha de estar en el poder. Mire, por ejemplo, lo que se decía en Daniel capítulo 2, en el verso 20 podemos leerlo. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Allí está. Dios tiene poder para quitar rey. Dios tiene poder para quitar rey. Y Romanos capítulo 13, verso 1. Mire lo que dice. Romanos 13, 1. Nos dice sobre las autoridades. El apóstol va a decir: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero ¿por qué toda persona se debe someter a las autoridades superiores? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces Dios tiene poder para remover una autoridad, para ponerla. Tan sencillo como eso, ¿sí? Tan sencillo como eso. Entonces, miren, hoy hemos estado hablando de entender la fuerza de Dios. Espero por lo menos que con los textos bíblicos que hemos venido citando podamos entender un poquito más la fuerza de Dios. Entenderlo, porque se nos olvida que nuestro Dios es el que hace posible lo imposible. Y permítanme terminar la sesión de hoy con un aviso solemne que nos hace William Gurnall. Porque William Gurnall nos va a decir lo siguiente: ¿procede la fuerza del cristiano del Señor y no de sí mismo? Entonces, la persona fuera de Cristo debe ser una criatura débil e impotente, incapaz de hacer nada por su propia salvación. Si un árbol no puede crecer sin la savia de la raíz, ¿cómo podrá un tronco podrido sin raíz reavivarse por su cuenta? Es decir, que si un cristiano dotado con la gracia de Dios debe depender continuamente de la fuerza divina, entonces seguramente aquel que está fuera de la gracia de Dios, muerto en pecado, nunca podrá producir esta fuerza en sí mismo. No ser regenerado es ser impotente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Romanos 5:6. Y la filosofía del humanismo hace tiempo que ha sido pretendiente del orgullo humano. Se jacta de su fuerza y su sabiduría natural y lo halaga con promesas de grandes hazañas hoy y del cielo después. Dios mismo ha desbaratado a estos constructores de Babel y ha proclamado su preeminencia por toda la eternidad.
Malditos sean para siempre tales hijos del orgullo que confían en el poder de la naturaleza, como si el hombre con sus propios ladrillos y cemento de capacidades naturales pudiera abrirse camino al cielo. Los lectores que aún siguen en su estado natural, ¿quieren hacerse sabios para la salvación? Entonces, háganse primero necios ante sus propios ojos. Renuncien a esa sabiduría carnal que no puede percibir lo espiritual y pidan sabiduría a Dios, el cual da sin reprensión. Y en cuanto a los creyentes, sabiendo que su fuerza está en el Señor enteramente y no en sí mismos, permanezcan humildes, aun cuando Dios más les esté utilizando y bendiciendo. Recuerda, cuando tienes puesto tu mejor traje, quien lo hizo y lo pagó. El favor de Dios no es hechura de tus manos, ni precio de tu valor. ¿Cómo jactarte de lo que no compraste? Si te apropias indebidamente del poder de Dios y lo acreditas a tu propia cuenta, Él pronto hará una auditoría y volverá a tomar lo que siempre ha sido suyo. Aún cuando parece más generoso con tu paga espiritual, la cuenta sigue estando a su nombre y podría devolverte a la más absoluta pobreza si malversaras su gracia. Entonces, anda humildemente ante Dios y utiliza bien tus fuerzas, recordando que son fuerzas prestadas. ¿Qué clase de persona malgasta lo que mendiga? ¿Y quién dará limosna a un mendigo que tira lo que se le ha dado? ¿Cómo mirarás a Dios a la cara para pedirle más si malgastas lo que ya has recibido por gracia? Permítanme terminar con esto. Recordemos, hermanos, Dios tiene toda la fuerza. Nosotros, no. Pero ¿saben qué tenemos nosotros? Le tenemos a Él. Amén, amén. Vamos a hacer una oración para terminar esta sesión. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, Señor, en el que hemos podido meditar en tu palabra. Hoy conocemos que tú eres poderoso, que tú tienes toda la fuerza, Dios. Y hoy, al reconocer tu fuerza, reconocer tu poder, nos entregamos a ti. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro ser. Te necesitamos, Dios. Sin ti estamos perdidos. Ayúdanos, encamínanos al cumplimiento de tu voluntad. Gracias, Dios, porque hoy podemos salir edificados y podemos entender que en tu fuerza está nuestra fuerza. Que sin ti somos débiles, pero en ti somos fuertes. Señor, que seamos llenos de tu bendición y que podamos vivir para cumplir tu voluntad. Alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos, en acción de gracias. Amén. Amén. Gracias, amor. Qué hermoso.